Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Ya están preparados al igual que yo? Así que hoy debemos tener una excelente sesión de negociación. Así que vamos a empezar a iniciar con el análisis técnico, un video dedicado a los patrones. Ustedes siempre me preguntan sobre esos detalles para que se guíen. Vamos a tener ejemplos de gráficas para que ustedes puedan también familiarizarse. Como siempre les digo que tengo muchos videos informativos para ustedes. Suscríbete a mi canal de YouTube y también te dejo un link debajo de este video para mi chat de Telegram. Así que espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. Como sabes, los gráficos muestran no solo el historial de los precios sin comprimir, sino también las primeras pautas del comportamiento. Así que con estos rangos de negociación del gráfico determinaremos la situación actual. Ahora vamos a seguir aquí con famosos patrones y vamos a encontrarlos en sus gráficos. Ahora, hay muchas advertencias para todos ustedes, así que vamos a seguir con los patrones de cabeza, a entrar de juego en este momento. Así que algunos patrones, mira aquí, por ejemplo, en este gráfico de 30 minutos de marco de tiempo, y es realmente que parece de cabeza y hombro, y estoy segura que has oído hablar de eso. Así que vamos a dibujar unas líneas aquí imaginativas de tendencia superior y vemos la ruptura de la tendencia. Así que tercer hombro se forma aquí. Potencialmente el precio podría caer hacia abajo. Ahora, aquí está el patrón de reversión, pero por desgracia, como se ve, el precio se está moviendo en dirección hacia arriba. Ahora, ¿ves esta vela larga? Cuando este nivel de soporte fue roto, este movimiento del precio. Algún tiempo estuve acá con estas posiciones cortas y tomó beneficio de movimientos de precio. De todos modos, el precio se está moviendo en dirección hacia arriba. Vamos ahora acá que alcanzó el nivel del marco, cambiando y preparándolo. Ahora, vemos acá esta cuenta que quiero mostrarte detalladamente. ¿Cómo se pueden dibujar patrones de cabeza y hombro? Muy pendiente. Acá me gustaría explicarte cómo se dibujan los patrones de cabeza y hombro. 3 puntos altos, por ejemplo. Acá el izquierdo, el derecho, los puntos más altos de los patrones. Por lo general tenemos que dibujar estas líneas de tendencia y después esta línea de tendencia que se está rompiendo. Acá una ruptura de tendencia, el precio general vuelve a probar este nivel. Acá el precio está creciendo y formando el hombro derecho en dirección hacia abajo de nuevo. Pero este es un patrón de reversión. Aquí desde hace un tiempo de este gráfico el precio se movía en dirección hacia arriba. Ahora, el patrón acá está funcionando a la perfección en este gráfico. Y miren ustedes la tasa, se está moviendo en dirección hacia abajo después exactamente este patrón. Acá tenemos un potencial en nuestro beneficio. Así que hice exactamente eso en este gráfico y hace mucho. Pero recuerdo estos patrones muy bien. Aquí quiero aplicar los conocimientos de mi futuro en el comercio acá. Un par de operaciones con 16 en nuestra cartera. Si eres principiante o comerciante profesional, esta estrategia es realmente útil. Así que te la recomiendo. Así que vamos ahora a cambiar el marco de tiempo a 1 minuto. Por lo general hago todas mis operaciones en este marco de tiempo de 1 minuto. Sigamos, el precio está creciendo en dirección ascendente en general. Así que vemos esta línea plana, una situación mejor para mí, eso me gusta. Así que el euro y el yen japonés. Sigamos. Amigos, quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes, análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero. Publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas mis señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos.
Cambiemos acá nuestro marco de tiempo, el doble de techo me parece bien, así que desafortunadamente acá de nuevo el precio se está moviendo en esta dirección. Vamos a probar acá con estas cabezas, cuidado, vamos a hacer nuestra primera operación con $10 en mi cuenta. Vamos a probar el nivel y estar listos para la opción de compra. Chicos, estoy en ganancia, aunque en el último momento fui arriesgado, pero estuvimos bien, a tiempo de hacerlo. Así que la fluctuación del precio era bastante pequeña. En esta línea plana también es la mejor situación para seguir negociando con éxito. Así que vamos a seguir acá porque me siento afortunada. Vamos a seguir operando con el tercer par de divisas, dólar australiano y dólar americano. Vamos a ver acá a las 2. Me gusta seguir con los mejores patrones, realmente agradable la volatilidad en el mercado, puedo tener muchos beneficios con esta tendencia bajista. A $21 en mi inversión, estar listos para la siguiente opción en este momento. Excelente resultado. Yo espero que ustedes también estén pendientes de la teoría basada de la que les estoy hablando. Así que vamos a tener buen análisis técnico. Vamos a seguir con el gráfico y vamos a buscar los patrones posibles con los puntos de entrada más óptimos. Así que vamos a seguir para obtener beneficios. Acá el precio ya alcanzó las bandas de Bollinger en este nivel superior. Me gustaría ampliar la imagen acá en el comercio y ver la situación realmente prometedora. Me gustaría hacer ahora esto con $40 porque quiero tener más beneficio y va a ser de cuánto invierta. Prepárate para la opción de venta ya. El mejor resultado, como lo ven, el precio se está moviendo en diferentes direcciones, así que debemos entrar en el momento preciso. Acá alcanzó esta banda del corredor de las bandas de Bollinger. Cambié definitivamente de opinión y decidí tomar la opción de venta al final. Eso suele suceder acá en el trading. Así que empecé con 15 y ahora realmente he duplicado mi suma. Vamos a ir a nuestro par de divisas euro y yen japonés. Vamos a duplicarlo. Así que podemos ver acá el precio que realmente es volátil, es demasiado para nosotros. Así que con estas velas con cuerpos bien cortos, pero el precio está en la banda superior de Bollinger. Así que considero que esto es un buen punto de entrada. Vamos a entrar ahora con $60 en mi inversión. Acá, atención, 1 minuto de mi tiempo de expiración, estar listos para la opción de compra en este momento. Estupendo, el precio ha crecido desde el punto de entrada. Como pudieron ver, me las arreglé para entrar en ese acuerdo. Acá hacia arriba en dirección, yo diría que este patrón doble incluso funcionó sorprendentemente. Así que desde este nivel de resistencia se rompió. El precio acaba de volver a probar este nivel y está creciendo en dirección alcista de nuevo. Así que vamos a ir funcionando esto perfectamente a nuestro favor, confiando en los patrones. Así que si no conoces los patrones, tienes que seguir mi comunidad donde comparto mucha información especial para todos ustedes. Siempre los invito. Así que vamos a seguir en esta oportunidad con nuestro análisis técnico. Es muy importante estar siempre pendiente con estos conceptos. Seguimos acá con el euro y la libra esterlina, 87% de pago. Y la situación realmente agradable, me gusta esta situación, así que podemos continuar. Acá me gustaría abrir un comercio, esta vez con $100. Y por fin recibo este bonito salmón en mi caja de inversión. A partir de este momento, 100. Estar pendientes para nuestra segunda opción, que será opción de compra en este momento.
Gran resultado, el precio va creciendo en dirección ascendente. Así que eso está a nuestro favor. Vamos a continuar con esta tendencia. Vamos ahora con movimiento en dirección hacia abajo del periodo de corrección. Por ejemplo, un triángulo acá, región a partir del cual el precio vuelve a subir. Acá un poco retrocedió del precio y dirección hacia abajo. Después de este patrón va haciendo en dirección ascendente. Seguimos acá, vamos a comprobar un par de divisas. Acá no me gusta mucho el porcentaje de estas, así que vayamos al euro y al yen japonés. ¿Cuál es el primer par de divisas? Una situación agradable me permite eliminar el tercer par de divisas. El dólar australiano y el dólar americano. Prueba acá algo en su lugar. Vamos a ver el dólar holandés y el dólar canadiense. Acá etiqueta OTC, divisas, acá buen porcentaje de pago. Vamos a elegir este par con una buena volatilidad, que es lo que está sucediendo en este mercado. Vamos a fijar este par. Me gustaría hacer un intercambio con el primero, pues el euro y el yen japonés. Me he dado cuenta acá que están formando una buena situación, son buenas señales. Ahora acá el precio va bajando, el mercado cambia constantemente. Así que acá $200. Vamos a continuar ahora desde este punto. Prepárense para un nuevo intercambio. Esta vez será con la opción de venta en este momento. Gran beneficio con esa opción de venta, así que podemos continuar. Acá una gran volatilidad en el mercado, el precio sube y baja en los últimos 30 minutos. El precio se movía hacia esta zona tantas veces, así que yo diría que este es un periodo de oscilación. Podemos sacar un buen beneficio. Ahora mismo el precio está alcanzando este nivel de soporte. Yo diría que es posible que el precio vaya en dirección alcista de nuevo. Así que es algo fuerte desde esta zona. El precio rebota en dirección alcista. Así que vamos a ver qué está pasando de nuevo. Vamos a ampliar la imagen y acá son 350. Muy buena suma. Así que el precio va en dirección descendente. Vamos a esta zona. Prepárate para la opción de compra ya. Hemos obtenido un buen resultado porque les dije que siempre el precio está rebotando al alza. Así que es predecible. Vamos a prestar atención a los patrones acá. También en la estructura clave del mercado, la teoría de los niveles de soporte. Acá eso me ayuda mucho, ¿verdad? Tratando esta zona de soporte desde la línea del precio que siempre rebota al alza. Vamos a dibujar acá para ti esta zona de soporte. El precio no puede ir en dirección porque esta zona es bastante fuerte. Acá especialmente este gráfico, como lo ves, hubo un rebote del precio en dirección alcista. ¿Qué sucedió acá? El precio va en esa zona de nuevo. Esta es la zona que podría romperse. Significa que el precio caería y invertiría acá. Vamos ahora a ver cómo está creciendo en esta zona. Me gustaría aquí comprobar mi nuevo par de divisas, el que he añadido a la lista hace poco. Se trata del dólar holandés y el canadiense. Vamos al tercer par de divisas y a comprobar lo que está pasando acá, porque el mercado también es bastante volátil. Así que quiero hacer otro movimiento del precio con este periodo acá. Me encanta operar con periodos alcistas. Aumentaría mi inversión hasta $650. En este punto, me gustaría hacer un comercio exitoso. ¿Estás listo para la siguiente opción de venta? Fue un intercambio muy exitoso, como lo vieron, así que todo era posible. Pero estamos en ganancias, así que me siento muy afortunado de que estas señales me estén dando una buena sesión de negociación hoy. Vamos a seguir probando nuestros objetivos financieros del día. Vamos a seguir negociando con una parte de mi cartera. Acá una operación arriesgada. A veces tengo que mantener la calma y enfriar mi mente. Vamos ahora con el primer par de divisas a comprobar lo que sucede en este gráfico.
como lo he dicho, por desgracia, este nivel potencialmente está probando acá una vez más, así que no es el final del juego. Vamos a mantenernos acá en este ojo de par de divisas algún tiempo y volvamos al segundo, al euro y a la libra esterlina. Vamos a ir luchando con una situación más confiable, una situación más segura para mí. Así que esto es potencialmente bueno. Una inversión de precios. Situación en el mercado cambia constantemente y estoy lista para hacer un intercambio más. Con una parte de mi cartera 800, no más. Y a partir de este punto, prepárate para la opción de venta ya. Una operación arriesgada, pero lo vieron que estamos de nuevo en beneficio. Así que esto es exitoso, casi $2.000 en mi cuenta y deseo también que tú estés obteniendo los mismos resultados. Así que esto me permite seguir más adelante con una última operación. Acá vamos al dólar holandés y dólar canadiense porque mis operaciones fueron exitosas y rentables. Mi última operación acá también quiero que sea igual. El precio sigue creciendo en este nivel, tocó la zona fuera del corredor de las bandas de Bollinger. Acá, dirección alcista, una lucha entre compradores y vendedores. Vamos a entrar en este precio a este nivel. Algunas dificultades, pero me permite hacer un nuevo comercio acá. Con $1.000 me voy a arriesgar. Y vamos a seguir adelante para obtener más. Ya ves, mi pago se conoce de antemano. Quiero este dinero, por eso prepárate para la opción de venta en este momento. Genial, chicos, el precio sigue bajando como lo vieron y por eso entramos en un buen acuerdo para obtener buenos beneficios. Así que vieron $2.800, empecé desde $16. Excelente sesión de negociación la que tuvimos hoy, así que cuéntame, yo estoy ansiosa de saber qué te pareció, qué quieres ver en un próximo video, déjamelo en los comentarios y te estaré enviando también mi link para que te unas a mi comunidad en Telegram, donde también comparto mucha información gratis para todos ustedes. También para más información informativa, suscríbete a mi canal de YouTube. Acá tengo muchos videos especiales para todos ustedes si son principiantes y quieren iniciar en este proceso de negociación. Como siempre les digo, gracias por su tiempo, por su atención. Nos vemos en la próxima. Adiós.